Santiago y Juan fueron hermanos, hijos de Zebedeo, un pescador judío que vivió dedicado a la pesca en el lago Genesaret, en la ciudad de Cafarnaún, Galilea, hoy Israel. El nombre real de Santiago era Jacob, en su derivación al latín Sanctus Jacobus, y después al español se transformó en Santiago, Jacobo, Jaime, Diego e Iago. De familia humilde, los hermanos fueron llamados por Jesucristo para formar parte de los 12 apóstoles, al igual que otros pescadores de la zona como Simón, San Pedro y Andrés. Santiago se convirtió en uno de los apóstoles con mayor relación con Jesús, junto con Juan y Pedro, participando en dos momentos claves: la transfiguración en el monte Tabor y la oración en el huerto de los Olivos. La pasión y la valentía que demostró Santiago le hizo merecer el sobrenombre de el Hijo del Trueno, otorgado por el mismo Jesús. Tras la muerte y resurrección de Jesús, Santiago pasó a formar parte del primer grupo cristiano que comenzaba a crecer por lo que hoy en día es Israel y luego hacia Grecia y Egipto. Se le conocía como Santiago el Mayor, en contraposición al otro apóstol, Santiago el Menor. Para el año 44 en Jerusalén, Herodes de Agripa decide escarmentar a la comunidad cristiana con el arresto de Pedro y el asesinato de Santiago mediante decapitación, siendo así el primer cristiano en morir por su fe. La prohibición para que Santiago fuera sepultado en Jerusalén obligó a sus discípulos a trasladar el cuerpo a Galicia. Su cuerpo se conservó incorrupto durante el viaje a Iria Flavia, la capital de la Galicia romana. Allí enterraron al apóstol y los discípulos que lo acompañaron permanecieron en ese sitio. Ya no hubo más noticias al respecto hasta que a principio del siglo IX, el eremita Pelayo observó unos resplandores que salían de un campo cercano. Dio aviso a las autoridades eclesiásticas del hecho. El obispo de Iria Flavia, Teodoro Miro, ordenó excavar el lugar y fue entonces que descubrieron una necrópolis. Entre las lápidas se identificó una con la inscripción que decía Apóstol Santiago. Entonces informan al rey asturiano Alfonso II y es así como dan inicio a las peregrinaciones y el Camino de Santiago. Se le conoce como Santiago Matamoros en España porque estuvo involucrado en la expulsión de moros musulmanes de la península ibérica. Ha sido una figura importante de la devoción a través de los siglos. Hoy en día se le celebra el 25 de julio y es patrono en España y en Iberoamérica de numerosos pueblos y ciudades. Uno de estos sitios es Izúcar de Matamoros, ubicado al suroeste del estado de Puebla. El 19 de septiembre del 2017 sufrió un sismo de 7.1 grados. Sus 14 barrios y 21 colonias fueron afectadas. Estaba yo sentada allá abajo vendiendo y oí que iban rodando como piedras abajo. Y cuando nos avisaron que Santiaguito, pues que es lo que le iba a pasar. Pues muy mal y triste. Muy feo, feísimo, feísimo. Porque no nomás fue él, fueron bastantes iglesias fueron y más dañado fue él. En general el sismo fue bastante grande, bastante fuerte, ¿no? De hecho, no solamente el templo en donde está Santiago se vio afectado. El colapso de la cúpula de su parroquia destruyó la imagen del santo del pueblo, un Santiago apóstol de casi 3 metros de altura. Santo milagroso, hace muchos milagros que se le agradecen. Es una reliquia muy querida acá. Entonces, pues sí, la verdad, mucha gente hasta lloramos. Su aparición en el siglo XVI, que se dice que hubo un hombre que no saben quién es, su identidad, se encierra, un buen día van, lo buscan, no aparece, lo que se encuentran es la escultura.
¿no? Estamos hablando que mucha gente cree que es el mismo Santiago el que fabrica o elabora su propia escultura. Hacen referencia a que ellos iban desde pequeños con los abuelos a visitar esta pieza del siglo XVI. Se sabe de su aparición cuando los moros toman Europa, y entonces su iconografía cambia de ser un apóstol, un viajero, a ser un guerrero. Entonces, mucha de esta iconografía es la que nos llega al Virreinato de la Nueva España y después lo que tenemos hasta la actualidad. Otro de los elementos que hemos podido encontrar a lo largo de estas pláticas con las personas es que Santiago tiene un poder curatorio, ¿no? Y que aparte Santiago es una unidad con su caballo. Entonces, este caballo también tiene propiedades curatorias, propiedades importantes para el cuidado de las personas, ¿no? Santiago tiene una relevancia no solamente espiritual, sino también en la vida cotidiana de todos ellos. Las piezas colectadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y los pobladores fueron llevadas a la Coordinación Nacional de Restauración, donde se inició el salvamento de la escultura. Durante el temblor, la imagen de Santiago, que no estaba fija, nada más tenía un clavacote, un palo que la detenía sobre el lomo del caballo, se movió y se cayó. Pero bueno, esta caída de alguna forma la salvó de un impacto mucho más fuerte. En cambio, el caballo que estaba en la base, empotrado, pues sí recibió todo el impacto del material del inmueble y pues se despedazó. Tenemos mucho material que seguramente era de la parte interna, la estructura interna del caballo, que también estaba hueco, pero pues que está completamente fragmentado, que no tiene, pues la verdad, no tiene una salvación. Podríamos hacer el esfuerzo de intentarlo pegar, intentarlo armar, pero la función estructural que cumplía ya no va a existir. Pero sí es un proceso bastante, como lo hemos estado viendo, bastante lento y bastante complicado. Ya se han realizado varios estudios en diferentes áreas de aquí de la coordinación. En el campo de la restauración de patrimonio cultural, yo creo que más allá de lo técnico, es de mucho más importancia los criterios mismos que lleva a cabo el restaurador. Es así que cobra importancia lo que se hace en los laboratorios, porque nosotros les brindamos herramientas para que ellos puedan hacer su toma de decisiones. Y pues básicamente es muy importante que se puedan establecer trabajos multidisciplinarios para que todos los procesos de conservación, restauración tengan un sustento. El laboratorio en el que estoy es el laboratorio mejor conocido como Códice, que es laboratorio de conservación, diagnóstico y caracterización espectroscópica de materiales. Nos especializamos en caracterización de materiales con técnicas analíticas no invasivas, no destructivas. Nuestro laboratorio es un laboratorio móvil, entonces nos permite acercarnos a la pieza, ¿no? Y no necesariamente traer las piezas al laboratorio. Esa es una de las ventajas que tenemos, además de tener técnicas analíticas que no son invasivas. Estamos viendo una medición de fluorescencia de rayos X, en la cual nos permite hacer una identificación elemental de los compuestos químicos que están, o de los elementos químicos que están en la muestra. En este caso, en este fragmento de muestra, estamos midiendo la superficie pintada de rojo, pero lo que observamos es que la muestra presenta cuentas de plomo. Normalmente podremos pensar que esta respuesta nos la está dando la misma base de preparación que tenga mezclado blanco de plomo, o que el pigmento pueda ser un rojo de plomo, aunque los pigmentos de plomo son generalmente más naranjas. Este se ve muy rojo, lo cual podríamos pensar que es de hierro, y lo que estamos observando es la base de preparación. Toda esta información se debe cotejar con el estudio de muestras. En este momento estamos haciendo el análisis de un fragmento de base de preparación que quedó
precisamente para empezar a descartar si lo que habíamos medido es se debe a la capa pictórica superficial o si proviene de la base de preparación. Cabe señalar que no podemos ser muy tajantes en este tipo de análisis, porque como la pieza ha sido intervenida muchas veces, es probable que no haya sido intervenida de manera completa. Entonces necesitamos hacer un mapeo de la escultura para poder empezar a hacer el armado de la información. En este caso lo que observamos es como se observa en la gráfica, el pico del plomo ha desaparecido y se ve básicamente más prominente los picos de calcio y azufre. El más alto es el de calcio, que ahorita están señalando. Ahorita lo que se observa es que se ha desaparecido el pico de plomo y este fragmento en particular se observa solamente dos elementos, calcio y azufre, lo que nos hace pensar que en realidad este fragmento es de yeso, sulfato de calcio. Con esta técnica no podemos discriminar la presencia de carbonato de calcio, mejor conocido como cal, porque el equipo no tiene la sensibilidad para detectar carbono. Pero lo que nosotros estamos viendo precisamente es la presencia alta de calcio y de azufre. Entonces, puede ser solo yeso o puede estar mezclado con carbonato de calcio. La fluorescencia de rayos X llega a tardar, la adquisición por análisis es aproximadamente de 2 minutos y pues tienes que hacer como varios análisis de la misma pieza precisamente para empezar a discriminar materiales, ¿no? La espectroscopía infrarroja es una técnica vibracional que nos permite asociar zonas de absorción con grupos funcionales. Entonces, de esta manera podemos precisamente determinar si contiene grupos amida para las proteínas. Igual en el caso de la pasta de caña, si contiene cola en su composición, y los grupos sulfato o carbonato en la base de preparación. Vamos a analizar dos muestras. Una es precisamente de la base de preparación, que tiene pasta de caña, posible cola animal de la parte interna de la escultura ligera, y base de preparación con pasta de caña. La idea sería, con la espectroscopía infrarroja, determinar si tenemos yeso o si tenemos mezclada carbonato de calcio, y en este caso determinar si se trata de cola por la presencia de los grupos amida de las proteínas. Vamos a tomar un fragmento de la muestra de cola y lo depositamos sobre el lector. Bajamos el pistón y procedemos a medir. Y en esta sección o en esta zona son básicamente grupos carbonilos de amidas, entonces podríamos pensar que sí se tratará de una cola. Necesitamos comparar este espectro con bases de datos para confirmar la presencia de cola. En el caso de la base de preparación, habrá que volver a medir, hacer un pequeño raspado que voy a depositar en él. Con esto es suficiente. Y medimos. Lo que observamos en esta base de preparación es que en esta zona
no se observan metilos ni metilenos, entonces habla de una composición inorgánica básicamente. Estos picos de 1600 generalmente son humedad, pero destacan este pico a 1100, 600 y 580, que están asociados básicamente a sulfato de calcio. Entonces podemos decir que este fragmento de base de preparación que hemos analizado es yeso, y se confirma lo que habíamos visto en fluorescencia de rayos X, la presencia solo de calcio y azufre. Bueno, en este momento Perla está efectuando la técnica de microscopía óptica de superficie. Este microscopio portátil tiene la ventaja de tener 3 fuentes de iluminación, con luz blanca, luz infrarroja y luz UV. Esta fuente de iluminación nos permite hacer una diferenciación de materiales, debido a que cada uno de los materiales responde, dependiendo de su naturaleza, a estas fuentes de iluminación. Incluso nos permite ver cosas que no son visibles a simple vista y diferenciar materiales. En algunos casos, zonas que son del mismo color se llegan a diferenciar precisamente al cambiar las luces, porque tienen un material agregado o son materiales diferentes. En este caso estamos viendo una zona de capa pictórica de encarnación, y justamente ahí se ve un poco el surco donde hubo pérdida pictórica, y la base de preparación, que en este momento se ve un poco rosa. Pues a veces se logra ver el lienzo sobre el cual se deposita la base de preparación y las capas pictóricas. Aquí en estos fragmentos es muy posible encontrar parte del lienzo. Fue dañado durante el sismo, ¿no? Ahí puedes enfocar esa parte. Ahí lo que estamos viendo en la superficie es parte de la pasta de caña. Aquí lo que estamos viendo es la pasta de caña con la cual se hacen los rezanes, y si cambias el foco, justo observamos el lienzo sobre el cual se iba depositando esta capa de caña. Esto es lo que le va dando soporte a la escultura ligera. Con la luz UV se logra ver mejor las tramas del lienzo en el cual está soportada la pasta de caña. En esta micrografía lo que observamos son pues 2 daños, que serían como 2 rayones, que logran descubrir una base de preparación, y sobre la cual existe otro dorado, que al parecer también fue cubierto con otra base de preparación. Sobre este dorado vienen otros 2 colores, negro, rojo, y existen ciertos rastros de otra pintura color blanco en esa sección. Existen varias intervenciones, entonces a lo mejor era importante para los conservadores discriminar esos materiales, ¿no? Y tiene bastante plomo en las encarnaciones, ¿no? O sea, dentro de los pigmentos que se usaron blanco de plomo para las encarnaciones y pigmentos base hierro. También ya se hicieron radiografías, tanto del Santiago, de todas las extremidades, para ver cómo están conformadas, sobre todo las que están cerradas, ¿no? Como la pierna, que sí está unida al pie. Uno de los brazos, también se tomó la cabeza del personaje, pues para entender un poquito más la colocación de los ojos, la colocación o la forma de unión entre los miembros. Pues se busca obtener información sobre la técnica de manufactura, si hay uniones, qué tipo de unión es, si contiene algún tipo de metal, o si contiene, por ejemplo, elementos que puedan identificar al interior de la estructura, que no sean visibles a simple vista. Entonces, en el caso concreto de la escultura de Santiago Apóstol, dada la emergencia que se presentó por el sismo y los daños que sufrió, fue necesario realizar estas placas con la finalidad de observar si había daño estructural al interior de la propia escultura. Aquí, por ejemplo, tenemos las imágenes radiográficas de la cabeza, de un brazo, de una de las piernas y de la parte del pie. Aquí, como podemos ver, pues se puede apreciar la unión, ¿no? Que es un elemento metálico que une a estas 2 piezas, y aquí se ve un perno también
posiblemente de madera, que une a lo que es el pie con la parte del tobillo. Solicitaron imágenes también de la cabeza con la finalidad de observar los daños internos y identificar ellas, también saber por dónde comenzar ellas con su intervención. Les interesaba mucho saber la técnica de manufactura que se utilizó para la colocación de los ojos, y en este caso del brazo igual, también para ver la parte interior y ver si había algún daño interno. Asimismo, en esta pierna se puede ver la hoja de oro. Toda esa parte blanca que se ve ahí es la hoja de oro, que es con la parte que cubre la parte exterior de la escultura. Pues las piezas que se lograron desprender al momento del impacto, que son estas, pues no sufrieron daños significativos, ya que debido a la forma en cómo cayó la cúpula, desprendió los miembros de la escultura, tanto superiores como inferiores, y la cabeza. Toda la parte del tórax quedó prácticamente hecha añicos y totalmente doblada y aplastada por dentro, porque fue la parte que recibió el impacto. Yo era la primera vez que tomaba placas radiográficas en una escultura de esas características, con estos materiales, que es de pasta ligera, que lleva papel, lleva unos tubos de caña, con lo que eso es lo que le da forma a la escultura, la va moldeando, con eso le fueron dando forma. Entonces también para mí significó un reto el implementar nuevos parámetros y aplicarlos para la realización de las placas y del estudio radiodiagnóstico. No se hizo estudios invasivos no destructivos, sino que pues prácticamente podíamos hacer de todo, ¿no? Dado las circunstancias en las que estaba el propio Santiago, ¿no? De hecho no tenía ni forma, ni pies ni cabeza, porque todo estaba aplastado. Aquí les voy a enseñar cómo fue el inicio del estudio. Primero hicieron una esquemita con las diferentes partes. Así no se le podía sacar fotografía de manera completa porque todo estaba totalmente destruido. Entonces hicieron un esquema señalando cada parte y asignándole una clave, misma clave que nosotros también retomamos, y así fue la secuencia del estudio. Después de eso, a cada una de estas partes, que fue donde estuvimos estudiando a través de microscopía estereoscópica y viendo dónde podíamos obtener las muestras que fueran representativas y que nos dieran la información que necesitábamos. Entonces están las piernas o parte de las piernas. Quizás no se entiendan aquí porque son puros pedazos en los que estaba el Santiago. Algunas como parte de los brazos. Y se puede observar las diferentes policromías, ¿no? Los dorados también, que fue parte también del estudio. Sí, todo el dorado que estaba presente en el Santiago de Matamoros era de la misma calidad en todo su cuerpo, o variaba en las diferentes áreas. Eso también pudimos estudiarlo. A través de microscopía estereoscópica fuimos viendo diferentes zonas de donde agarrar un fragmento para poder estudiarlo. Aquí están los contenedores donde tenemos parte de fragmentos. Quizás no se alcancen a ver, pero esos son los tamaños de muestra que obtuvimos. Son de diferentes, cada uno con su diferente clave del área a la que pertenecen dentro de las piezas analizadas. Estos fragmentos se vuelven a estudiar para seleccionar cuál va a ser el que se va a montar y encapsular, y lo que obtenemos son esto, ya encapsulado. También ahí está la muestra, y es la que estudiamos a través de microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. Son todas las muestras. Entonces, por eso les digo que es un análisis invasivo no destructivo, ya que estas muestras permanecen y están con la opción a que si algún estudiante o algún investigador pudiera aportar más, pues aquí las puede venir a estudiar. Una vez que tenemos la muestra encapsulada y pulida a espejo, lo que hacemos es meterla y estudiarla con luz reflejada y a través de la cámara, una cámara de alta resolución. Es una muestra bastante grande, está en el objetivo de menor aumento, que es el 5X. Entonces aquí estamos viendo una base de preparación, luego tenemos una policromía, puede ser que tenemos un bol también ahí,
seguido de otra base de preparación más porosa, y esas características que tiene cada muestra, la porosidad, las dimensiones en cuanto al espesor, si hay aglutinante, eso lo podemos ir obteniendo a través de este microscopio y a través del software. Podemos ir haciendo un barrido de la muestra y en este caso pues observamos toda la policromía que tiene, todos los estratos. Para ver esos puntitos rojos, eso nos da una información que podría ser a lo mejor una encarnación o un área que nosotros en la pieza la veamos de color rosa, pero ¿qué da ese rosa? Pues es una composición, una mezcla de un blanco con pigmentos de color rojo. Lo que queremos saber en un momento dado es de qué está constituido ese pigmento rojo. Y vamos haciendo los acercamientos hasta obtener el tamaño de la partícula que está ahí. Si vemos ahí, hay rojos y naranjas. Por lo tanto, ahí ya tenemos la mezcla de dos pigmentos. Lo pasamos a otro campo, que es campo claro, y aquí vemos que el rojo permanece, pero el naranja brilla. Eso también nos habla de que son de composición distinta. Cuando lo analizamos, hacemos un análisis en esa partícula y un análisis aquí. Entonces, en este caso nos dio que el punto naranja es cinabrio y el punto rojo era un colorante, porque el carbón se dispara mucho. Entonces, ahí hay una mezcla y todo lo blanco es carbonato básico de plomo. Con eso podemos saber temporalidad del pigmento de la pieza, y en este caso si quisiéramos medir el espesor de esa capa, que puede ser desde aquí hasta acá, pues lo único que hacemos es esto. Eso mide 1099 micras, aproximadamente 1 milímetro, pasadito de 1 milímetro. La partícula mide mucho menos. La partícula naranja, si queremos verla, eso mide 49 micras. Si queremos ver la roja, eso mide 268 micras. Y es así como vamos obteniendo distintos resultados. Una vez que tenemos estos acercamientos y estas características propias de la muestra a través de luz visible, obtenidas por la microfotografía de microscopía óptica, decidimos qué materiales son los que nos importan, ¿no? En este caso, a lo mejor las bases de preparación, si eran similares en toda la escultura, comparando entre los brazos, las piernas, los pies, la cabeza, ¿no? Las manos también. Fueron diferentes áreas donde estuvimos haciendo las comparaciones. En el otro microscopio y a través de fluorescencia vamos a ver otro tipo de características que presente la muestra. Entonces estamos en este microscopio con luz reflejada y lo que hacemos es pasarlo al otro microscopio que tiene fluorescencia de luz ultravioleta y hacemos el estudio. Y ahí está la misma sección que estábamos hace rato, esta parte, ahora con luz ultravioleta. Se dan cuenta cómo son distintos la información que nos arroja. El azul sigue permaneciendo, el blanco aquí es un poco más intenso. Lo que hace la luz ultravioleta también puede decirnos si hay algún aglutinante presente en la muestra. Sacamos foto general y una foto de diferentes áreas en particular. Entonces, en este caso, por decir lo que estábamos viendo al inicio también, la partícula roja y la naranja, ahí están. Ahí no se ve mucha diferencia, muy levemente en el rojo, pero vean, estas partículas blancas no se ven en luz visible, o se alcanzan a ver. Tendría uno que estar muy cerca del microscopio o de la pantalla para poder diferenciar. Y aquí, a través de luz ultravioleta, se pueden ver totalmente bien. Ellas estaban haciendo como la primera aproximación al proceso más complicado que nos vamos a enfrentar, que es la recuperación del volumen de la escultura. Como era una escultura hueca, pues al momento de que cayó la cúpula se comprimió.
y perdió la forma. Entonces vamos a recuperar esa forma a través de diferentes procesos. El primero que, bueno, tiene que ser simultáneos. El primero que hicieron fue hacer unas pruebas con diferentes materiales para velar la capa pictórica, para proteger las zonas que estaban susceptibles a perderse al momento de hacer la manipulación. Entonces se hizo esta protección. Velar es aplicar un textil, un papel o una capa. Se adhiere con un adhesivo que nos respete los materiales, que no los dañe, que también pueda ser reversible. Y entonces lo que se hace es aplicar una especie de gasa o curita sobre la superficie que se va a trabajar, protegiéndola. Entonces al momento de mover o de manipular, lo que está debajo de ese velado no se pierde. Entonces en diferentes puntos, sobre todo donde se iba a hacer la manipulación, se veló para poder con toda la tranquilidad manipular la parte interna de la estructura. De hecho está hacia un lado. Esto aquí donde estoy tocando yo es la parte posterior. Digamos es la espalda. Esto, bueno, no se alcanza a ver mucho, pero aquí esta orilla era el escote del personaje, pero hacia atrás. Entonces este detalle nos va a ir diciendo y marcando, viene desde acá. Entonces esto de alguna forma coincide con esto. Tendremos que empatarlo una vez que ya tengamos la forma. Y bueno, aquí esta es una de las zonas que, por ejemplo, antes de trabajar se tienen que velar. Pero ya para hacer la humectación, el movimiento, el jalar, pues sí podemos tener pérdida de todo este material. Entonces velado ya se protege. Esto es, digamos, yo digo la base pélvica. Esto era lo que se sentaba sobre el caballo, pero ya está completamente desprendido del torso. O sea, sí estaban unidos. Entonces, bueno, Mariana y Ayerín, a través de la aplicación de humedad en frío, aplican la humedad por la parte interior y una vez que se llega a un punto de reblandecimiento óptimo, se hace presión o se colocan las prensas o se hace presión desde adentro para obtener la forma. Y bueno, se tiene que dejar secar. El trabajo inició en las extremidades más comprimidas, ¿no? Creímos que una vez interviniendo esas piezas y definiendo los procedimientos en ellas, podríamos después extrapolarlas al resto. Y para llegar a ese punto, bueno, las compañeras restauradoras, Ayerín González y Mariana Santiago, realizaron una serie de probetas previas con materiales similares a los materiales de la manufactura original de la escultura, ¿no? A través de las observaciones que pudieron realizar con las probetas, ¿no? Volviendo a preparar las cañas de maíz tal y como se hacía en esa época y elaborando la caña de maíz, pudieron empezar a pensar en materiales que pudiéramos aplicar para la consolidación de los estratos y para la recuperación del volumen a nivel estructural. Las restauradoras Ayerín y Mariana hicieron pruebas con materiales similares a los materiales de la manufactura original. A través de los antropólogos se hizo toda una campaña para llamar a la comunidad y que nos pudieran traer cañas, lo cual resultó efectivo y nos trajeron esto. De lo cual pues ya verán más adelante, o sea, no, normalmente como de un bonche así alcanzamos a sacar, dependiendo de qué bueno, de la calidad de la caña, normalmente sacamos como, pues sí, como una caja como de 1 metro cuadrado, más o menos. A grandes rasgos lo que hacemos es nosotras desde pelarla, ¿no? O sea, porque todos estos elementos no los necesitamos. Quitamos también los nudos de crecimiento que tienen aquí
y con lo que nos quedamos es con estas cañuelas, ¿no? Entonces, una vez que están así, las pelamos utilizando el cúter, porque lo que nos interesa es justo esta zona de acá, que ya pelada es la famosa caña de maíz, ¿no? O sea, son estas áreas las que nos interesan. Pero aún así, ya que tenemos esto, todavía pasa por otro proceso, que es aplicamos algo para poder eliminar todos los hongos e insectos y todo lo que pueda tener la caña, o sea, para que no se tampoco ataque biológicamente. Y una vez que ya tiene eso que aplicamos por aspersión, pues ya la ponemos nosotras mismas a secar aproximadamente durante un mes, ¿no? O sea, es secar bajo el sol, y ya que está lista es como la utilizamos y la podemos ver aquí. Las otras cañas que tuvimos que preparar las dejamos secando hasta un mes o 2 meses casi, y eso que era temporada de seca, pero ahorita como es temporada de lluvia quizá tarden más en secar. Retrasa la intervención, aunque tenemos todavía un poco, o sea, tenemos bastante para no frenar los procesos, digamos. Pero aún así siempre es importante tener más material que falte. Y como están frescas todavía, se sienten todavía con mucha humedad, es un poco más difícil eliminarlo. La otra vez que lo hicimos hace meses no fue tan difícil eliminar los nudillos. Ahorita todo está costando un poquito más de trabajo. Está muy fresca todavía. Bueno, una vez que ya se eliminaron los nudillos, se procede a exponer la parte interna de la caña, que es lo que realmente nos sirve a nosotros para todos los procesos de intervención que ya les habíamos descrito. Para el caso del Santiago, o sea, esta es una forma realmente ideal, porque incluso depende en qué secciones se insertan, se tienen que cortar o se tienen que modificar su tamaño. Entonces realmente no sería mejor si están más largas o no, o sea, realmente está bien así. A fin de cuentas, pues la técnica y lo que encuentras en el propio material, porque lo que nosotras hacemos de cierta forma también es guiarnos en la técnica original de manufactura para poder intervenir, para que los materiales sean compatibles y todo esto. Entonces, según lo que observamos, y no solamente en esta, sino en escultura ligera, pues sí se utilizan las cañas de esta forma. O sea, y naturalmente depende de las zonas en las que te encuentres, o sea, del tamaño de la pieza y todo esto, pero, o sea, el propio material también te indica lo que puedes y no hacer con él. Hace un momento Mariana mencionó que teníamos que ser muy selectivas con las cañas y cuáles se utilizan. Aquí tenemos un caso de qué no utilizar, por ejemplo. Esta se observa que tiene ya un honguito, posiblemente no tiene mucha resistencia, mucha forma. Entonces esto al aplicarse en el Santiago pues podría perjudicarlo en lugar de ayudarlo. Entonces esta se descarta, lamentablemente. Contrario a la otra que hace un momento estaba preparando, pues se observa saludable de alguna manera, sin hongo, y se observa que todavía tiene sus filamentos que podrían proporcionar resistencia, que es lo que andamos buscando. Entonces realmente del bonche original vamos a terminar con mucho menos material del que aparentemente es. Por eso necesitamos tanta caña, porque de todo, entre lo que descartas, lo que se va con los nudillos, etcétera, pues realmente te quedas con poquito material. Uno de los primeros procesos que tenemos que realizar para determinar qué materiales y qué método utilizar en la intervención de esta pieza fue realizando una serie de probetas. Las probetas en restauración generalmente se utilizan para observar diferentes características de los materiales y su comportamiento con algunas condiciones como puede ser humedad relativa y temperatura, contracción y entre otras de las características mecánicas. Entonces, para el caso del Santiago, pues observamos que, para empezar, pues tiene varios materiales que son higroscópicos.
Entonces uno de ellos es el papel, el otro es la caña, pasta de caña, entre otros. Entonces, para poder observar y determinar qué materiales son los más adecuados para esta restauración, empezamos imitando un poco la estratigrafía del Santiago en esta serie de elementos. Entonces, para imitar un poco el comportamiento del papel y cómo iba cambiando con la aplicación, por ejemplo, de cola y otros materiales húmedos, elegimos, este es un tipo de papel japonés grueso, que nos permite imitar un poco el papel original de la primera estratigrafía de Santiago. Entonces, aplicamos unas primeras capas con cola de conejo, después se deja secar y posteriormente empezamos a aplicar varias cañas, varias haces de cañas. Vimos cuánto tiempo secaba, cómo era su contracción, cómo se movía el papel, y esto a nosotros nos empezó a ayudar a entender ya en el momento de tenerlo que aplicar sobre la pieza, ver cómo iba a reaccionar. Entonces hicimos varias muestras de pasta de caña utilizando diferentes granulometrías. Tenemos la caña fina, esta se muele y hasta adquirir esta granulometría. Después también molimos una un poquito más gruesa y conforme vimos, conforme observamos todas estas características de secado, tiempos de secado y contracción, vimos que la pasta ideal en este caso sería una media gruesa, como esta de aquí. Estas son las finas y determinamos que tardan mucho más en secar, cosa que podría ser contraproducente para el caso de la intervención. Un intermedio entre fina y gruesa, que es esta que tenemos aquí, nos podría ayudar a intervenir con mayor facilidad, midiendo tiempos de secado, pero también evitar proliferación de microorganismos y otro tipo de deterioros que pues, es nuestro fin evitar en este proceso de intervención. Posteriormente, una vez determinada qué tipo de pasta y su concentración de cola y granulometría, tuvimos que empezar a ver otro medio de estabilidad sobre la pieza. Hay muchas partes, como veremos en el Santiago, requieren de más estabilidad. Necesitan una especie como de tela o una piel, si lo queremos ver de alguna manera, en las partes defaltantes, donde no hay material original. Entonces, para eso determinamos aplicar un tipo de papel japonés encima de la pasta de caña. Esto nos permite que haya mayor flexibilidad sobre la pieza, pero también que la contenga, o sea, que se contenga un poco el movimiento al momento de aplicar todos estos materiales ya sobre el original. Entonces, en esta primera probeta lo que vimos fue que aplicamos el papel, aquí se observa, sobre la pasta ya que les había mencionado, la media, entre media y gruesa, y pusimos el papel para observar cómo este funcionaría sobre la pasta que nosotros aplicaríamos ya en el Santiago. Posteriormente vimos que sí funciona, sí es adecuado, y nos adelantamos a aplicar una especie de, también ver el resane. Ahora, el resane es un proceso que generalmente se utiliza en toda la restauración, en escultura policromada. Generalmente es de los procesos finales. Digo, todas las piezas siempre varían los procesos, pero generalmente por ahí va. En el caso del Santiago fue importante determinar con qué material también se iba a resanar, porque hay unas partes donde el resane mismo nos va a garantizar estabilidad al momento de rearmar toda la pieza. Entonces era muy importante en el proceso de probetas también ver con qué y cómo se iba a comportar el material. Entonces, una vez que determinamos que sí nos funciona la pasta, como ya les había mencionado, nos funciona el papel como un haz, posteriormente aplicamos capas de la pasta de resane que se utiliza aquí, que es a base de carbonato de calcio y cola de conejo, también variando sus proporciones, y vimos que en efecto esta es la perfecta combinación para aplicar los materiales sobre el Santiago. La complicación de recuperar el volumen sin perder la policromía ni las capas que lo recubren, porque tienen distintas
durezas y flexibilidades, ¿no? O sea, la estructura es mucho más flexible y los recubrimientos que soportan el oro y la policromía son mucho más rígidos. Entonces, para poder hacer el trabajo de la recuperación volumétrica, tienen que aplicar de manera como muy puntual y muy medida humedad. Este escenario, si se puede imaginar, aquí es lo que teníamos. Entonces, es decir, no había esta forma circular del muslo. Ahora, ya lo tenemos un poco más reconstruido, pero una de las primeras acciones es aplicar justamente humedad. Se aplica primero en la parte interna para de alguna manera inspirar a que el papel vaya cediendo poco a poco con esta humedad indirecta. Posteriormente se aplican haces de Ethafoam, que es este material que tenemos aquí. Se aplica para justamente ayudarnos a que se vaya expandiendo poco a poco. Es importante tener en cuenta que el papel es sumamente rígido a pesar de aplicarle humedad indirecta. Entonces, es de mucha paciencia, es de ir realizando poco a poco los procesos hasta adquirir este movimiento, esta recuperación de volumen, que es justamente lo que se observa aquí. Utilizamos varios métodos, un poco es ir aplicando la creatividad del restaurador. En este momento se pueden observar este método de un poco de compresión, así es como lo vamos a denominar, que es ir por fuera una vez que el papel ya dio toda la forma que puede dar, como lo mencionó Mariana. En este caso, igualmente aquí se aplica. Lo que sigue después de eso es por fuera, es decir, empezar a compactar poco a poco por fuera para lograr justamente una de las formas originales de la pieza, porque evidentemente no se observa así ahorita, mucho menos cuando empezamos los procesos. Entonces, este método esperemos que nos logre recuperar este volumen original de la pieza. Siempre trabajamos conforme nos indican las condiciones ambientales, es decir, nosotros medimos todos los días humedad relativa y temperatura, y dependiendo de cómo esté ese rango, nosotros nos adelantamos a hacer procesos reconstructivos como el que se observa aquí. Los muslos, que también resultaron muy afectados, tienen problemas porque justamente se aplastaron en sentidos contrarios. Entonces, parece ser un poco extremo, pero realmente no. Se está aplicando fuerza en sentido contrario a cómo se aplastaron para poder recuperar y encontrar la forma en que por fin lleguen al volumen deseado, ¿no? Son los dos muslos, se trabajan también en conjunto para que sean una media, ¿no? O sea, no podemos trabajar uno independiente del otro, porque si no, pues al ser una sola estructura, correríamos el riesgo de que una forma quede más aplastada que la otra. Entonces, buscamos unidad, porque al fin y al cabo todo esto es una sola escultura, y por eso todas las piezas que correspondan se trabajan en conjunto. Podemos ver la comparación. Aquí tenemos una esquina muy angulosa y aquí ya desapareció esa deformación. En este momento ya hay varias piezas en proceso con la volumetría recuperada, que serían un brazo, un antebrazo, y están ahorita trabajando la parte del muslo. Entonces, con la caña que nosotras ya habíamos preparado según la metodología, empezamos a insertarla utilizando la técnica original, porque lo que buscamos es también emplear materiales originales de forma que sepamos, ¿no? El movimiento y garanticemos la estabilidad de la pieza. Entonces, ya con la caña y pasta de caña fuimos aplicando por capas, dejando secar entre aplicación y aplicación, precisamente para que no se formen microorganismos ni nada por el estilo. Y una vez recuperado el volumen, podíamos empezar, con el papel también japonés, y ya todo seco, podíamos empezar los rezagues. Entonces, lo que buscamos es precisamente que cada una de nuestras extremidades recupere su volumen y además que se mantenga estable para el momento de ensamblar todo, tenga mayor facilidad de movimiento. A lo que se ha dedicado ahora Belén, prácticamente desde que llegó, fue a ayudarnos a levantar el torso, que es la parte en la que se sufrió la mayor compresión. Bueno, un poco para entender la situación en la que se encuentra el torso, hay que recordar la técnica de factura, que en este caso pues es una estructura principal de papel amate, aplicado en varios pliegos. Sobre esta se aplicaron las cañuelas de manera
vertical. Para dar los volúmenes encima de las cañas se aplicó pasta de caña, esto es, las cañas molidas y aglutinadas. Y encima se aplicaron ya las bases de preparación para después aplicar la decoración, que es el dorado o la encarnación, en el caso de la cara y las manos. Cayó la cúpula sobre la escultura y se comprimió todo, entonces por eso lo vemos colapsado hacia adelante. La escultura, desde que llegó aquí, estuvo en una sola posición, entonces por el mismo peso de los materiales fue bajando y se fue comprimiendo. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es partir de lo que teníamos para empezar a levantarla, para devolverla a su forma, ¿no? Para esto, mis compañeras Ayerini y Mariana estuvieron haciendo pruebas con un humidificador, aplicando humedad muy controlada solo en la parte de adentro para no afectar los estratos de dorado ni los estratos decorativos. Entonces estamos aplicando humedad por algunas zonas, sobre todo en la parte interna, para devolverle un poco de flexibilidad y que nos permita levantar. En este momento lo que pueden observar son puntales que se apoyan sobre pesos, entonces esto lo que nos ayuda es a ir empujando hacia arriba solo la parte del centro, solo la estructura principal de papel amate. La parte de afuera, que es el dorado, es un poco más rígido, entonces hay que aplicar humedad controlada en las cañas, y en la parte de afuera pues tendremos que ver la manera de protegerlo, porque el oro es muy sensible al agua, entonces hay que estar monitoreando cómo van comportándose los materiales. Estoy trabajando con uno de los pies de la escultura, estoy haciendo calas estratigráficas. Esto es porque hay algunas intervenciones anteriores, entonces lo que queremos saber es si debajo de estas intervenciones tenemos todavía material, y bueno, también obviamente evaluar qué tan recientes son las intervenciones y qué tan factible es llegar a una capa de abajo. Todavía no está decidido, se someterá como a platicarlo con todos los miembros del equipo y veremos qué tanto nos va a aportar. En este caso parece que tiene yeso. El yeso es muy incompatible con la materia original de la obra, que es un material muy ligero, entre el que encontramos caña de maíz, papel amate y carbonato de calcio. Entonces, cuando tenemos yeso, conviviendo con él, el yeso absorbe mucha agua, entonces podemos tener procesos de deterioro como hidrólisis o como fractura de los estratos inferiores. Entonces, por eso estamos evaluando y entonces estamos avanzando para ver qué tanto tenemos abajo del material. Las calas son en esta zona. Esto es como lo que hemos encontrado. Al parecer, toda esta zona tiene una intervención con yeso y con un dorado, que también le pusieron ciertas decoraciones imitando el punzonado, pero debajo pues ya tenemos otro tipo de decoración. Es posible que sea una repolicromía histórica, pero pues ya tiene un valor, ¿no? Tenemos un delineado azul y algunas marcas de punzonado aquí abajo también, tanto en el talón como en la suela. Lo que el equipo de restauración buscaba era la unidad. Por eso, todas las partes de la escultura se trabajaron en conjunto y con las técnicas definidas durante los estudios.